Buenas tardes, bienvenidos a la unidad número 2 de cálculo vectorial. En esta ocasión vamos a ver el tema curvas planas y coordenadas polares. A la gráfica de una función y es igual f de x, donde f es una función, se le llama frecuentemente curva plana. Sin embargo, usar esta definición resulta algo restrictivo, ya que excluye a la mayoría de las secciones cónicas y otras gráficas muy útiles. Para esto vamos a darle una definición. Una curva plana es un conjunto C de parejas ordenadas de la forma f de t, g de t, donde f y g son funciones continuas en un intervalo i. En estas figuras aparecen las gráficas de varias curvas, para los cuales i es el intervalo cerrado de a, b. Si P mayúscula es igual a P de A, debe ser diferente a P de B, como en la figura número 1. Entonces P de A y PB se llaman los extremos de la curva C. Note que la curva ilustrada número 1 se intersecta a sí misma, en el sentido de que dos valores distintos de t dan lugar al mismo punto. Si P es igual a PB, como se ilustra en la figura número 2, entonces se dice que C es una curva cerrada. Si P de A es igual a P de B y C no se intersecta a sí misma en ningún otro punto, como se ilustra en la figura número 3, entonces C se llama una curva cerrada simple. Entonces, si C es la curva en estas figuras, entonces las ecuaciones x es igual a f de t y y es igual a g de t. Donde t está en i. Se llaman ecuaciones paramétricas para C y t se llama parámetro. Cuando t recorre i, el punto G, x, y, traza la curva. A veces se puede eliminar el parámetro y obtener una ecuación para C en términos de x y y.
La continuidad de f y g implica que un cambio pequeño en t produce un cambio pequeño en la posición del punto f de t, g de t sobre c. Vamos a ver un ejemplo. Describe y dibuje la gráfica de la curva. C es igual a 2t, t cuadrada menos 1. Menos 1 en este ejemplo, f de t es igual a 2t y g de t es igual a t cuadrada menos 1. Y las ecuaciones paramétricas para c son x es igual a 2t y y es igual a t cuadrada menos 1, donde menos 1 es menor o igual que t y t es menor o igual que 2. Estas ecuaciones pueden usarse para tabular las coordenadas de algunos puntos de P, X y Y sobre C, como lo haremos en la tabla siguiente. Cuando le damos valores de acuerdo a esto, menos 1, cuando t vale menos 1, en x va a valer, lo único que tenemos que hacer es sustituir estos en cada una de las letras y así nos va a dar el resultado. Un ejemplo rápido: cuando t vale menos 1, x vale 2 por 1, 2, vale menos 2, porque 2 por menos 1 es igual a 2. En el caso de y, cuando t vale menos 1, es lo mismo, y es igual a 1 al cuadrado, es a 1, 1 menos 1, 0, y vale 0. Y así sucesivamente vamos solucionando las ecuaciones para tener los puntos. Ahora lo que vamos a hacer es graficar. Cuando t vale menos 1, x vale menos 2 y y es 0. Entonces aquí es el primer punto. T es igual a menos 1. Cuando t vale menos 1 medio, x vale 1, 3 cuartos. Aquí t es igual a menos 1 medio. Cuando t vale 0, 0, x menos 1. Aquí t es igual a 0. Cuando t vale 1 medio, x vale 1 menos 3 cuartos. Cuando t vale 1, x vale 2, 0. Cuando t vale 3 medios, x vale 3, 1, 2, 3, y vale 5 cuartos. Y cuando t vale 2, x vale 4, y 3, 4, 1, 2, 3.
Ahora vamos a trazar la gráfica. Esa sería su gráfica. Eliminando el parámetro, podemos obtener una descripción más precisa de la gráfica. Para ilustrar eso, despejamos t de la primera ecuación paramétrica, obteniendo luego sustituimos esta expresión en la segunda ecuación. El resultado de esto es y es igual x entre 2 al cuadrado menos 1, o y más 1 es igual a un cuarto de x al cuadrado. La gráfica de la ecuación anterior es una parábola con eje vertical y vértice en el punto 0, menos 1. La curva C es la parte de la parábola que se muestra en la figura. Anteriormente hemos especificado los puntos de un plano en términos de coordenadas rectangulares usando la pareja ordenada A, B para denotar el punto cuyas distancias dirigidas desde el eje X y desde el eje Y son B y A respectivamente. Otra manera importante de representar puntos en un plano es mediante coordenadas polares. Para introducir un sistema de coordenadas polares en un plano, comenzamos con un punto fijo llamado origen o polo. Y una semirecta dirigida llamada eje polar. Con un punto inicial O. Después consideramos un punto arbitrario P. Distinto de O en el plano. Si R es igual a la distancia de O, P, y θ denota el ángulo determinado por el eje polar y el segmento P. Entonces R y O, R y θ se llaman las coordenadas polares de P. En estas coordenadas P se denota por los símbolos R, θ, O, P, R, θ. Como de costumbre, θ se considera positivo si el ángulo se genera mediante una rotación del eje polar en sentido opuesto al movimiento de las manecillas del reloj.
y se considera negativo si la rotación es en el sentido del sistema de las manecillas de reloj. Pueden usarse radianes o grados para medir. Finalmente convenimos en que el polo O tiene coordenadas polares θ. Para cualquier θ. Una asignación de parejas ordenadas de la forma r, θ a los puntos de un plano se denomina un sistema de coordenadas polares, y al plano se le llama un plano Rθ. Vamos a ver un ejemplo. Dibuje la gráfica de la ecuación polar R es igual a 4 seno de θ. Bueno, en la siguiente tabla aparecen algunas de las soluciones de la ecuación. En coordenadas rectangulares, la gráfica de la ecuación dada consta de una onda sinusoidal de amplitud 4 y periodo 2π. Sin embargo, en coordenadas polares, los puntos correspondientes a las parejas de la tabla se encuentran en un círculo de radio 2. Como una ayuda, hemos prolongado el eje polar en la dirección negativa y hemos dibujado una recta vertical que pasa por el polo. Los puntos adicionales que se obtienen cuando θ toma valores entre π y 2π se encuentran sobre el mismo círculo. Por ejemplo, la relación menos 2,7π entre 6 nos da el mismo punto que 2π entre 6. El punto correspondiente a menos 2 raíz cuadrada de 2,5π entre 4 es el mismo que se obtiene de 2π es el mismo que se obtiene de 2 raíz cuadrada de 2π a la 4. Si dejamos que θ recorra todos los números reales, obtenemos los mismos puntos una y otra vez debido a la periodicidad de la función seno. Sean x es igual a f de t y y es igual a g de t, ecuaciones paramétricas para una curva C. Y supongamos que C puede representarse por una ecuación rectangular de la forma y es igual a k de x, donde k es una función. Supongamos también que f, g y k son derivables en sus dominios. Si P, f de t, g de t es en un punto sobre C, entonces sus coordenadas satisfacen la ecuación y es igual a k de x. Es decir, g de t es igual a k de f de t. Aplicando la regla de la cadena, g de t, prima de t es igual a k, la derivada de k, f de t
por f prima de t. Esto es igual a la derivada de k de x por x por la derivada de f por t. Y por lo tanto, la pendiente de la recta tangente en P es k' es igual de x es igual a derivada de g de t de t, siempre y cuando f de t sea diferente de 0. Una manera sencilla de recordar la fórmula consiste en usar la notación diferencial. Derivada de y con respecto a la derivada de x es igual a la derivada de y con respecto a la derivada de t entre la derivada de x con respecto a la derivada de t, siempre que la derivada de x respecto a la derivada de t sea diferente de 0. Veamos un ejemplo usando x es igual a 2t y y es igual t al cuadrado menos 1, y esto es igual a f de t y esto es igual a g de t. La derivada de y con respecto a la derivada de x es igual a la derivada de y con respecto a la derivada de t entre la derivada de x con respecto a la derivada de t. Vamos a derivar esta. La derivada de t va a ser 2. La derivada de g respecto a t va a ser 2t. Ahora, aplicando esto, de y, la derivada de y con respecto a la derivada de x va a ser igual, la derivada de y con respecto a la derivada de t es 2t. La derivada de x con respecto a la derivada de t va a ser 2. Entonces esto va a ser igual a t. No. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Esto ha sido una parte de esta unidad. Espero que sea algo útil. Nos vemos en la próxima. Gracias.